Y vamos a hablar con el que más sabe de Big Data, el analista favorito de Juan Ramón, Pavel de Camp en cabina. Vamos a hablar de podcasts. Señores, muy buenas tardes. Bienvenido, vamos a dar Pavel. un poco de podcast aquí. Bienvenidos ustedes a este programa. Vamos a hablar un poco sobre lo que está sucediendo en la República Dominicana y el podcast. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo los podcasts han conquistado a los dominicanos? Mire, la importancia de tener los datos nos permite tener informaciones precisas de cómo es el consumo de República Dominicana. Más de 4.5 millones de dominicanos están consumiendo plataformas digitales que es de audio. Estamos hablando de Spotify, estamos hablando de YouTube, podcast de YouTube, Apple. Y también Aparece podemos ir a más. algunas redes sociales que ponen unos cortos tipo podcast, principalmente en TikTok, que está consumiendo. Pero lo que llama la atención es cómo está consumiendo esto. Y vemos en el caso reciente, miren, este fin de semana hubo una presentación en el Teatro Nacional de una persona que hace podcast precisamente en el tema religioso. Y es el de mayor consumo. Me llama la atención cómo ellos llenaron. La roca, la dosis diaria. La dosis diaria fue un éxito total. Yo creo que todo el mundo escucha la dosis diaria. Es el número uno de 100%. consumo. Entonces es un tema religioso y como ustedes pueden ver, fui al teatro a ver quién era el público y es un público variado, interesado y hay de todas las edades. Pero lo 100%. que llama mucho la atención que a nivel de consumo, la juventud es el rey del consumo de podcast. Estamos hablando que el 68% son personas menores de 35 años, los principales consumidores. Su fuente de información son los podcasts. Sí, pero lo más interesante es que más del 50% de estos jóvenes tienen título universitario. Es decir, ya No hay que pasó andar por bloqueando. los medios, son personas ya con un nivel de profesionalidad y un 26% de estos consumidores ganan más de 100 mil pesos. Oye. Para que ustedes vean, el ¿Es el consumo, público de nosotros, Fiorella? ese público de consumidor lo utilizan desde los vehículos, no simplemente del celular, desde la misma computadora. Pero lo interesante es que los horarios picos son estamos hablando desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El día entero. Están en los momentos los tapones, así mismo. Ni como tú Pero mencionas, son los profesionales, temas son muchos lo tan utilizan variados. trabajando. Y lo más interesante, cuando yo me puse a ver en otras plataformas, evaluando las estadísticas del 2025, entre los 10 hay 5 medios que son de RCC Media. Oye. Eso llama mucho la atención. Y de estos 5, 3 son de opinión. Es decir, tema político, opinión. Sol de la mañana. El Sol de la Mañana. El de la tarde. El de la tarde. El de todas las horas. El matutino. El matutino. Y otros más. El que, bueno, a uno que... Almuerzo y negocio. Exacto. Sí. Son de los que más llaman la atención. Pero también el tema del consumo cristiano, podríamos decirlo así, o de fe cristiana y católica, son de alto interés por los dominicanos. Y el tema de la política, claro, en estos medios de opinión son los que están teniendo... Son los reyes. Son los reyes. Llama mucho la atención que el número 1 es un medio de noticias. El mayor consumidor. Y ese es RNN, que es estrictamente un canal noticioso. Entonces, ¿qué veo en ese sentido cuando tú analizas toda la información? La República Dominicana tiene una gran oportunidad de tener un criterio de unificar el audio. Y es que si, como otros países, la BBC en Inglaterra lo utiliza para educar en materia para secundaria, para incluso en otros países, para la clase media, para lo que es la primaria y lo que sería... el sentido, secundaria, high school, bachillerato. Sí. Pero toda la historia, es decir, los procesos históricos, las revoluciones, es decir, si vemos la República Dominicana, desde su nacimiento o desde la época de los taínos, podemos contar esa historia y además eso queda como una biblioteca Claro. para
el tema cultural. Siempre, como si te ven como en el pasado, nuestras historias, incluso de civilización y de tribus, siempre la historia contada, esa forma narrativa, conecta mucho más. Entonces, estamos en una sociedad altamente conectada. Podemos decir que ya casi el 42% de la población está haciendo este consumo. ¿Y por qué no utilizamos estas plataformas? Que incluso reduce costos y podemos hacer que criterios de unificación de instituciones como cultura, educación, radio, televisión dominicana, que empezó con el tema de la radio, utilizarlo como una forma educativa y se utilizó en la pandemia. La televisión virtual se utilizó como pandemia, pero entonces si no hacemos esta inversión de esto, que no nos cuesta tanto, tenemos historiadores, profesionales, es un problema. Y hay mucha gente con podcast de historia, que tú puedes también quizás utilizar esos mismos talentos. Iván Gatón, lo he visto mucho, que es una persona que cuenta la historia de una forma tan diferente que tú te imaginas, incluso esa época de los taínos. Me acuerdo mucho a un profesor que Marcio un grupo de profesores que tuve en mi infancia, nunca tuvimos que usar los libros, porque ellos eran los libros vivientes y contaban esa historia que nosotros no la imaginábamos, no atrapaba. Me acuerdo yo que era una clase que nadie hacía una bulla, solamente escuchando esa historia. Y esa forma narrativa de educar también se puede ahora con las nuevas tecnologías, nos permite transformarnos. Y no únicamente podemos coger el ejemplo de la BBC, lo hace Canadá, lo hace Australia y ya lo está haciendo Chile y México. Es decir, el tema cultural, nuestra cultura, nuestras tradiciones, se puede multiplicar y además sirve como una forma también de vender el país. Claro. Ya que siempre porque lo consume el mundo entero, no se queda aquí. Sí, pero es más exportable. Y queda para la posteridad. Y una manera de hacer la información más digerible para las nuevas generaciones. No, y para las viejas generaciones, porque también cuando queremos aprender, queremos tener conciencia de nuestra cultura y fortalecerla, a través del podcast se puede hacer un cambio enorme de lo que sería la educación dominicana. Pavel, hablando de esas oportunidades y que la mención de Iván Gatón, por el que no conoce, él también tiene los libritos de cómic contando la historia, lo cual es una manera que te capta más la atención siendo una nueva generación incluso. Pero en este caso, hablando de las oportunidades, tras tanto estudio que pudiste hacer sobre el tema, ¿cuáles entonces son esas principales barreras, ya sea técnica, creativa o no sé, que pueda tener el podcast en la República Dominicana que tal vez no da ese paso que tú mencionas? Para mí son unos factores. Primero, el poco apoyo que se le da a nivel de anuncios para que gente se dedique, porque a esto hay que dedicarle tiempo. Mucho. Y el público es muy exigente. Así que es un público que tiene, la mayoría son universitarios, pero para la juventud que simplemente está escuchando música, también puede ser un medio para educarse, para fomentar en todas las áreas de la educación, historia, geografía, medio ambiente, todo lo que tiene que ver el tema cultural de República Dominicana, lo podemos potencializar. El mayor problema, diría yo, es la constancia. Señores, aquí desde el 2005 se han creado 1.356 podcasts distintos. De esto, el 90% ha dejado de publicar. Porque no son constantes. Cuando hablamos de constancia, es que por lo menos una mensualmente una o dos publicaciones, y a veces se dura 3 y 6 meses que no publican. Y eso pierde esa empatía o esa fidelidad. Principalmente de los que son los ganadores, todos tienen una constancia en publicación y por eso garantiza fidelidad. Y lo interesante es que los más pequeños que están en Apple, en la plataforma de Apple, son los más fieles. Es decir, cuando usted crea un contenido, no se limite a una plataforma, existen varias. Está Spotify, está Apple Podcast y está YouTube. YouTube tiene un público que es, el algoritmo te ayuda a visualizar.
Pero el rey, definitivamente, el mayor consumidor está en Spotify. Es decir, estamos hablando de entre el 50 y el 60% de la población y a veces ha subido a un 67% del consumo. Y esto, ¿qué nos permite? De que en medio de un tapón usted puede aprovechar y educarse o volver a conocer parte de tu historia, porque una historia muy bien contada nos permite también nosotros posicionarnos a nivel mundial. Que la gente está muy equivocada con YouTube, pero hay un apartado que es específicamente para podcast. Exacto. Donde tú subes de repente el podcast como tal, el audio, con una imagen fija, también lo puedes hacer de forma animada y ciertamente hay un incremento importante, tanto en Latinoamérica y evidentemente en República Dominicana, de gente que consume ese tipo de contenido. O sea, que va a buscar podcast como tal, porque la gente entiende que un programa de radio, que un segmento como tal es podcast, y no es así. Podcast es otra cosa totalmente diferente. No, incluso déjame decirte, la entrada del podcast lo que está redefiniendo la radio. Exacto. La radio ya es audiovisual. Y el podcast utiliza, por ejemplo, en este espacio que estamos ahora, se puede utilizar para el uso del podcast y ya no es simplemente audio. Ya lo podemos combinar con lo visual, con la radio tradicional, pero también con las plataformas digitales diversas que hay en el mercado. Sí, porque ya cuando estás desarrollando, en el proceso de desarrollo, así en la preproducción de un programa de radio, lo que te habla es un programa digital. Ya no di que no es un programa de radio, no, un programa digital. Usted va a transmitir de manera digital por redes sociales, usted va a salir en vivo aquí, usted va a tener esto, o sea, ya cambia totalmente la estructura, no nada más tú llegas y sentarte y tú vas a salir por tal dial. No, yo espero que también con estas informaciones, Radio Televisión Dominicana, el museo, los diversos museos de historia, geografía, educación, cultura, se unifiquen y creen con una sola voz, porque el personal existe. Hay una buena oportunidad. La calidad de profesionales en el mercado están disponibles. Nuestros historiadores, yo estoy segurito que van a colaborar con esto. El Archivo Nacional de la Nación, que incluso muchos desconocen, hay muchos audios que se han creado para que quede para la posteridad, de entrevistando a, incluso me acuerdo hace poco que escuché a las mujeres que participaron en la Guerra de Abril. Sus audios están ahí guardados para la posteridad. Es decir, hay muchas personas que el Archivo Nacional de la República se puede aprovechar. Está creando esa base de datos de contenido de audio que se puede utilizar para lo que sería nuestra cultura y para la historia. Pavel, a nivel de datos, de métricas, ¿cuáles son las métricas que tú recomendarías a un podcaster, a una persona que está iniciando o está desarrollando proyectos de podcast, que se fijen, observen a la hora de desarrollar contenido? Aquí lo principal es la constancia. La gran debilidad de que algunos no tienen éxito es el tema de la constancia. Y el mejor ejemplo, cuando vemos estos ratings que se ha visto, son publicaciones que se hacen diariamente. Entonces, la combinación de la radio puede incluso hacer acuerdo con medios como este, pueden hacer acuerdo con el Estado para crear ese espacio de llevar contenido de calidad y un contenido también audiovisual para multiplicar la cultura y la educación dominicana. Y el tema principal es la falta de constancia. Por eso que el 90% de los podcasts han caído, porque no son de uso diario o por lo menos 1 o 2 veces mensuales. Y por eso, a la hora, algún ejemplo, en el caso de YouTube, los algoritmos dejan de visualizarte, claro, porque no eres constante. Y el éxito de los que mencionamos es que aquí, ejemplo, RCC Media apostó por este tipo de formato y ya ahí están los resultados. De los 10 principales, 5 son de esta plataforma. Pavel, y algo que mencionas también en el artículo es los micropodcasts. Y en este caso, ¿por qué será? Me imagino por el nombre, pero ¿por qué será que verdaderamente están tomando como más poder en el terreno de los podcasts? ¿Será por ese mismo asunto que incluso menciona Matt Damon en un podcast? Que parece ser que ya ahora el recurso narrativo que todos tienen que tener en cuenta es la atención. Exactamente. Estos micropodcasts son de 5 minutos y no algunos no llegan ni a los 15 minutos. Es una canción.
Literal. Sí, casi una canción. Pero lo interesante es que estos micropodcasts tienen un contenido de calidad. Es decir, te resumen una información y te lo cuentan como una historia. Y además de eso, musicalizado. Así que Imagínese. esto permite de que las personas se conecten y aprovechando los tapones, ese mensaje llega y queda. Y el mejor ejemplo es que el número 1 de República Dominicana es el podcast de La Roca, donde cada mañana, incluso la gente me sorprendió cuando fui a ver, todo el mundo cantó la introducción de ese podcast. Así que son altos consumidores. Ese mensaje. No, es que, mi hermano, usted entra a las redes sociales y por lo menos en la mañana hay 10 gente subiendo la captura de la dosis de hoy. Sí. No, y te la mandan por WhatsApp. Exacto, brocas de todo. O sea, eso es una logia. Y el mejor ejemplo fue esa actividad en el Teatro Nacional que tuvieron que abrir otros horarios porque, señores, se vendió en 5 minutos. Solo que tuvo en 5 minutos llenar la sala del Teatro Nacional, abrir otra y en menos de 5 minutos se vendió todo. Wow. Es decir, el poder del podcast sí es real y lo hemos visto en el Teatro Nacional como a través de escuchar esas dosis diarias ha permitido que un colombiano venga a República Dominicana, se ame la República Dominicana, porque nosotros somos los número 1 en consumiendo ese producto. Y entonces eso nos indica que aunque seamos una pequeña isla, tenemos el potencial de llegar a más público y multiplicar la cultura de la República Dominicana. No es casi una secta como lo vendió Carlos. Pavel, ¿cómo se puede encontrar esta conversación contigo? Bueno, nos siguen en las redes sociales como Pavel de Cans P, de V de Vargas, o también pueden buscar en Google y ahí ustedes van a encontrar todos los artículos que hemos tocado y pueden ver en detalle toda la información del poder que tiene el podcast en la República Dominicana. Ya lo saben, no te muevas de ahí que cuando regresemos, tabaco y ron y vamos a ver si vamos al cine.